Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Pablo Tapi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de saludarte, Oriol. Desde este lado del océano te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, encantado de conocerte, con muchas ganas de tener esta conversación y de conocer en profundidad tu historia y toda tu sabiduría y aprendizajes. No, pues muy Empezamos, halagado, muy halagado. Adelante, tira, te dispara, presento. muchacho. Estudiaste economía, luego también descubriste que tu verdadera pasión era la comunicación, eres también un conferencista brillante, experto también en programación neurolingüística, además también como periodista has sido presentador destacado y además has sido TEDx speaker, orador en las charlas TEDx. Has podido también inspirar y motivar a todo tipo de personas y también siendo instructor en el TEC de Monterrey. Me gustaría empezar, Pablo, conociendo ¿cuál fue tu origen en el campo de la comunicación? ¿Cómo surgió todo? Pues mira, yo siempre quise ser escritor, Oriol, era mi sueño. O sea, mi madre me hizo un gran lector, yo sí quería ser escritor. Y cuando yo me empezaba en esto de buscar tu profesión, pues no había propiamente una carrera que dijera esto me va a ayudar a ser escritor, entendiendo que el escritor es alguien que tiene que conocer de todo. Y me metí a estudiar economía porque yo tenía una gran facilidad por los números, me encantan las abstracciones, pero sobre todo porque mi padre, el viejo, que en paz descanse, insistía en que tuviera un título universitario. Entonces me hice una buena carrera de economía, pero fue por él. Al mismo tiempo yo ya empezaba a trabajar como reportero, como corresponsal, trabajando en algunas revistas como articulista, y eso ya me fue metiendo en los medios de comunicación, ¿no? Ya después pasaron muchas cosas, Oriol. Que bueno, con lo cual tú ya tenías el gusanillo de querer ser comunicador. Así que ya Es te correcto. fuiste adentrando. ¿Y cómo empezaste con el tema de la radio, con el tema de la televisión? Pues mira, afortunadamente, yo no sé si tú seas creyente o no, yo no soy muy creyente, pero sí creo y siento que hay algo o alguien, no sé qué, que te va acomodando en el camino, ¿no? Porque yo Ujú. empecé, me acuerdo que leía una revista sobre extraterrestres, imagínate Sí. una revista sobre extraterrestres y ovnis Ujú. y todas esas cosas, y me gustó mucho un artículo sobre uno de los grandes pensadores mexicanos, Alfonso Reyes, que hablaba sobre ovnis, y dije, oye, esto Ujú. es una revista seria, porque está citando a uno de los grandes intelectuales de nuestro país, ¿no? Fue de los creadores de las grandes corrientes intelectuales, y dije, me gusta, entonces les puse una carta y les dije, yo había regresado, fíjate que hice un año como oyente de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Ujú. y entonces regresé y les escribí, les dije, yo quiero ser articulista, me dijeron, pues mándanos una prueba, me acuerdo que les preparé un artículo, el primer artículo que escribí, les gustó mucho, me citaron, nos reunimos, platicamos y empecé a colaborar con ellos. Y ahí empecé, terminé ahí como jefe de redacción, como director de esta revista, también de varias revistas del grupo, y de ahí ya fui saltando a distintos medios de comunicación, de ahí salté a oficinas de prensa de gobierno, de ahí a la universidad, trabajé en la universidad, en Radio UNAM, y ahí Ujú. empezó la pasión por los medios electrónicos, y ya eso me llevó después a la radio privada, y de la radio, cuando estaba yo tenía un programa de radio en Ciudad de México muy Ujú. temprano, y me fueron y me buscaron, porque había un señor que acababa de comprar una televisora, en México solo había una televisora, Ujú. él había comprado una incipiente segunda, me invitaron y empezó la magia de la televisión, que es fascinante, ¿no? Pero eso ya hace pues, 25, 27 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y supongo que Uf, también fue un reto, ¿no? El hecho de pasar de lo que era radio a televisión, ¿no? pero total, o sea, yo me acuerdo, ya tengo el video del día que yo debuté y ese acartonado, apanicado, tenía yo una compañera, ¿no? Junto a mí, conductora también, y yo en las 3 horas del espacio jamás volteé a verla, me limité con las hojas a leer. Si yo me hubiera visto, yo me corro, ese tipo no sirve para nada. Y después, ya ves, fui muy afortunado, fui muy bendecido, me tocó la última gran época de oro de la televisión mexicana antes de la irrupción de todos los medios digitales, tuvimos un muy buen noticiario, fue líder a nivel nacional, estás hablando de un país de 120 millones de habitantes y dices, wow, ¿no? Y entonces, ya después empezó la debacle, las burocracias, en fin, y así, y siguió la historia, pero me fue muy bien cuando estuvimos en la televisión, Oriol. Qué bueno. Supongo que también ahora cuando sales por la calle la gente, todo el mundo te saluda, ¿no? Porque al final el presentador del Noticias, al menos aquí en España, acostumbra a ser personas muy, muy reconocidas, porque son Sí, figuras es que muy has crecido con divertido, ellos. Has crecido sí. desde la abuela, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, ¿no? Todo el mundo te conoce.
Sí, y hay algunos que, digo, porque ya hace ya que estuvimos en televisión nacional hace más de 15, 16 años, hay generaciones, pero sí te quedan viendo como si, ¿será o no será? ¿Será? Será Algunos majo. sí se animan, pero es muy Qué bueno. divertido. Y de ahí también empezaste a cambiar de ámbitos, ¿no? Porque estuviste también en el ámbito deportivo, también estuviste como Sí. corresponsal de guerra, que supongo que corresponsal de guerra fue en el mismo periodo en que estabas como presentador o fue un poco antes. No, correcto. Cuando teníamos ese noticiario que te comento, que fue líder a nivel nacional, se transmitía a las 9 de la noche, que es un horario diferente para noticiarios. Generalmente los noticiarios eran más tarde. Nos fue muy bien, a mi compañera y a mí, Lili Telles. Y entonces ahí es donde, digo, nunca dejamos de hacer trabajo de reporteros, siempre estábamos detrás. O sea, nosotros fuimos a huracanes, fuimos a temblores, fuimos a inundaciones, entrevistamos a políticos, artistas, a deportistas. Y cuando hubo la oportunidad de ser corresponsal de guerra, como que es uno de los grandes sueños, ¿no? De las asignaturas que tiene uno como periodista, o tenía uno en esa Ujú. época, estar en una guerra, ¿no? Y se dieron las circunstancias para ir y estuvimos en Irak un mes exactamente, que fue cuando la guerra, ¿no? Cuando cae Saddam Hussein, y ahí ¿Vale? estuvimos en Bagdad y en algunas otras, fuimos a En Babilonia, en fin. 2003, 2004, ¿no? Creo que fue esto, más o Exactamente, menos. sí, 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 La más o Segunda Guerra menos, sí, sí, del sí. Golfo. La segunda Sí, tormenta del Golfo, exactamente. Y sí, sí, estuvimos sí. un mes ahí metidos y digo, fue maravilloso en el sentido de como experiencia, que hoy Mm. te lo puedo contar, ¿no? Ya cuando estás ahí, pues sí, es de terror estar en un país en guerra y además todo lo que estaba pasando, el shock que vivían Sí, porque los iraquíes, uf, y además fue también, ahora estoy haciendo memoria, ¿eh? Porque fue también una guerra donde hubo un altercado, hubo un incidente muy famoso, que es un famoso hotel que un tanque americano erró, no se sabía muy bien qué pasó, y justamente disparó matando a muchos periodistas. Había también uno que era español, que era de medios, sí, sí, que fue un El escándalo, hotel, el, fue muy fuerte. el Hotel Palestina, claro que sí. Sí, Nosotros Hotel nos Palestina. hospedamos en el hotel de enfrente, porque eso de hospedar es un decir, o sea, Sí, sí. te daban un cuarto sin luz, sin agua, sin servicio de camareros ni nada, y además lo tenías que pelear. Y nosotros, curiosamente, fíjate que hicimos equipo, porque no te puedes mover solo en Claro. un país en guerra. Entonces hicimos un equipo con otro periodista mexicano y con dos periodistas españoles. Ujú. Recuerdo, si no mal recuerdo, era un periodista del Mundo, Sí. no recuerdo su nombre, y una chica de una estación de radio, pero éramos el equipo que durante el mes nos movimos de aquí para allá, de allá para acá, todo el Ujú. tiempo juntos, ¿no? Con lo cual, supongo que ahí, en algunos momentos, supongo que pasasteis miedo, ¿no? Porque cuando ves No, que las pues bombas y las explosiones están al lado, en la tele se es ve que todo fíjate, muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Que haya sí, bombas, pero pero... es muy impresionante porque tú tienes el sueño, la idea, ¿no? Además, yo Sí, me enteré en la mañana que iba a salir en la tarde rumbo a Alemania, ¿no? O sea, así es sí, esto, sí, ¿no? sí. Cuando el director me dijo, maestro, te me vas hoy a Irak, y entonces pues trae todo el estrés de que quiero llegar, ya quiero estar ahí, que Claro. no nos falte la comida, llevábamos latas de atún, agua, etcétera, ¿no? Lo más, Ujú. hicimos un gran baúl de comida, íbamos un productor, un camarógrafo y yo, y estás en la obsesión, no, vámonos, hay que llegar, rentar el coche, llegamos por Jordania, no estaba operando el aeropuerto de Bagdad, entonces teníamos que hacer un trayecto de 6, 7 horas en automóvil, todo eso, el estrés, y ya cuando llegas, yo me acuerdo que vi en la noche, me asomé desde el balcón y que ves las explosiones, tú dices, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, ¿qué carajos? Estoy en un país en guerra, ¿no? Sí, sí. Ahí no sirve el seguro de vida, nadie te cuida, nadie te protege, ¿no? Estás a la buena de Dios, Oriol. Sí, sí, sí. No, es como una película, pero cuando la ves de directo dices, esta película no me gusta. No, Y la es mejor hueles, que verla es de lo más fuera. impresionante. La hueles, ¿no? Que hueles el olor de los explosivos, ¿no? Que eso es algo que no ves en las películas, ¿no? Porque en las películas sí puedes ver y escuchar la Sí, 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 explosión, sí. pero olerla ya es la mezcla de todas las sensaciones. Totalmente. Y no sé si a lo mejor tuvieses alguna experiencia de sentir ese punto de estoy grabando, estoy informando, pero a la vez también quizá me gustaría ayudar a la gente, pero claro, tienes Sí, que nos estar ahí pasó. grabando, ¿no? No, no puedes tampoco estar allí dando auxilio. ¿No? Y nos pasó justamente, llegamos a una zona donde algo habían hecho los soldados norteamericanos que no nos dejaban entrar, a nadie, ni a los periodistas de su país, porque algo había Mm. allá adentro muy gordo. Y entonces nosotros tratamos de hacer que una familia iraquí pudiera entrar, porque su familia estaba allá adentro, ¿no? Y dejamos ese día de transmitir y todo para enfocarnos a tratar de que entraran a esa zona. No pudimos, pero todo el día lo
abocamos a eso, ¿no? Uh Y -huh. vives, pues es que estás con gente, son personas, y Sí, vives sí, sí. experiencias muy fuertes, ¿no? O sea, mucho dolor, mucho descontrol, mucho miedo, ¿no? Es un país en guerra y lo estás viviendo todos los días, o sea, cada minuto, desde que te levantas, pues, o sea, nunca te sientes que estás pues fuera de ese riesgo y ese peligro y esas sensaciones humanas. Totalmente. Supongo que después de tantas historias, ¿no?, que has contado, habrás vivido momentos de todo, desde momentos de guerra, momentos de catástrofes naturales, pero también supongo que entrevistas muy emotivas, ¿no? Recuerdas también a personas que a lo mejor también te han marcado. No sé si a lo mejor puedes recordar alguna entrevista o algún contacto que hiciste con alguien que te Uf, inspiró o te marcó. pues mira, yo me precio Muchísimos. de, no, sí, varios, pero hay unos que humanamente te tocan para toda la vida. Me precio de haber sido amigo gracias a esto del periodismo de Facundo Cabral, ¿no? Por Sí. ejemplo, que es como un símbolo, un gran maestro, un gran filósofo, el gran Sí. pacifista que muere de manera violenta. Pero, por ejemplo, también para nosotros como periodistas, la asignatura de entrevistar a un Fidel Castro, y que lo conseguimos, porque mira, que entrevistar a Fidel Castro era una bronca, pero fenomenal. Había lista de 60, 70 periodistas que querían entrevistarle, y ahora sí que nosotros nos filtramos en la fila. Entrevisté a Michael Jordan, entrevisté, ¿qué te digo? O sea, a Sylvester Stallone, a Bill Clinton, desde luego, los presidentes mexicanos, al rey de España. Alguna vez tuvimos la suerte, digo, cruzar un Mira, par de palabras con don Juan Carlos, sí. con Felipe también, pero cuando Felipe era príncipe de Asturias, también cuando estuvimos en Bilbao, y ahí estuvimos platicando con él, y qué tipazo, el tipo de lo más agradable. Mira, y después iba a ser el rey. Qué Sí, cosa, ahí sí. tengo mi foto con el rey. Qué bueno. Pero entrevisté un día a Bugs Bunny. ¿Sí sabes quién es Bugs Bunny, no? Al personaje. Sí, claro, a la caricatura. Lo que pasa es que fue todo un montaje de esto, de los que le llaman los Ah, junkets, para una película en sí, donde te montan en un green screen, una de sí, estas paredes sí, verdes, sí, con sí. toda, y te hacen todo un show para que parezca que estás entrevistando a Bugs Bunny. Entonces, a Qué lo que pasa bueno. en la tele y estás hablando con Bugs Bunny, ¿no? Y eso fue La voz fascinante es la porque a mí, misma, ¿no? Sí, sí. sí, exacto, o sea, y estás tú no estás viendo un carajo, ¿no? Pero ya después cuando ves la toma terminada es maravilloso, y mis hijos estaban felices, eran pequeños, y wow, wow, ¿no? O sea, mi papá Sí, sí. entrevistó a Con Bugs orgullo. Bunny, ¿no? Exacto. Qué bueno. Supongo que también cuando conoces a tanta gente, ¿no? De este nivel, ¿no? De presidentes, es la parte también de poder ver la humanidad, ¿no? Que hay también en esas personas, de quitarse un Es muy poquito el traje importante. y Lo que ver el dices trasfondo, ¿no? es básico, o sea, que tú los ves y los conoces como los grandes personajes en los medios, y a la hora que estás con ellos, son tan personas como tú, ¿no? Pero tan personas, y eso es maravilloso porque empiezas a cruzar otro tipo de comunicación, y se establece un nexo mucho más humano, y eso es de lo que más agradezco, ¿no? Realmente son gente que a lo mejor está haciendo la entrevista, pero también está preocupado porque a lo mejor tiene su hijo enfermo, o a lo mejor luego tiene otra reunión y está estresado, o a lo mejor te pregunta si la entrevista ha quedado bien, porque a lo mejor también quiere que todo esté perfecto, ¿no? Entonces ves, ¿no? Esos Ujú. pequeños matices humanos que dices, ostras, pues ya no es la perfección o el personaje tan rígido o tan estático. ¿No? Y que de repente te das cuenta, porque a mí me gusta mucho platicar también, digo, de los temas coyunturales, pero de lo personal, ¿no? Claro. O sea, de tú cómo te sientes de ser ahorita, pues, uno de los líderes del país, del mundo, y ves cómo de repente hay temas como la familia, eso que mencionas tú de los hijos, que como que se quiebran, ¿no? O sea, como ay, dices, aquí ya, ahora sí que Sí. le puse un torpedo en la zona de flotación, ¿no? Así que es como que se está, luego se recupera, pero ahí sí se estaba quebrando, y es muy interesante, es muy interesante. Ujú. ¿Hay alguien que a lo mejor te sorprendió? No sé, ahora me viene a la cabeza Fidel Castro, ¿no? Supongo que Fidel Castro tendría que mantener una apariencia muy fuerte, ¿no? Como líder de un país, ¿no? Que estaba ahí rodeado de los americanos, ¿no? Con lo cual tenía que vigilar muy bien lo que decía, ¿no? O cualquier otro político, ¿no? No, extraordinario, Fidel Castro extraordinariamente inteligente, ¿no sabes? O sea, nos usaba a todos, pero pues ahora sí que dices, pues feliz, yo feliz de que me use, mientras me da, es que había un conflicto con México, con Vicente Claro. Fox, y Vale, entonces era él la vio la época que... coyuntura. Sí, sí, sí. Vale, Entonces él vio y dijo, entonces por eso conseguimos la entrevista, ¿no? Y entonces vale. ya que platicamos con él, pues, y nos usó para mandar mensajes, Sí, pero coño, estás con Fidel Castro, sí, ¿no? sí, sí. Estás Es con un el referente gran histórico. personaje, exacto, sí, 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 sí. y ya después
ya nos invitó a cenar y estuvimos platicando de muchas, hasta parientes resultamos que éramos, bueno, paisanos por lo mismo, Mira, porque él era de origen gallego y también sí, mi familia tiene origen gallego, entonces por ahí checamos, además era mira, muy alto y yo también soy alto, entonces ya hasta qué nos bueno. parecemos en las estaturas, ya estableces otro tipo de relación. Me regaló un puro, me recuerdo un cigarro, Mira, un puro, un habano, y ahí lo tengo todavía guardado en sí, algún sí, sí. lugar, ahí está el puro que me regaló Fidel Castro. Totalmente. Yo de Fidel, mira, no converjo con la filosofía o con la ideología, pero sí que lo veo como un superviviente, porque creo que tiene el récord Guinness del hombre que más veces ha intentado matar y no lo ha logrado. No puede, Así que ¿sí? no sé si era una burrada de intentos que llevaba la CIA detrás y no pudieron. O sea que este hombre no sé cómo lo habrá hecho, pero al menos en esta parte como líder se ha sabido mantener. Eso sí, 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 totalmente. si a mí me preguntas, a nosotros nos llevaron a entrevistarlo en lo que era una de sus casas, ¿no? Pero si ¿Vale? me preguntas cómo llegamos, pues, ni idea, ¿eh? Porque como que el auto se metió con unos túneles, luego salía en unos parajes así rarísimos, no dejabas de estar en la ciudad, luego parecía bosque, se volvía a meter y de pronto estuvimos en una casa donde ahí estaba Fidel Castro, ¿no? Una Claro, casa súper, preciosa, con unas pinturas hermosas, o sea, súper muy secreto. bonito. Sí, súper secreto, o sea, quién sabe dónde estábamos. Y además Sí, sí. todavía no había los geolocalizadores ni eso, entonces ni idea. Sabíamos que estábamos en La Habana o cerquita de La Habana, pero así que tú me dijeras exactamente en qué parte, ni idea, ni Bueno, idea. claro, había que tomar precauciones. Con tantos intentos de la CIA, desde tú saber qué Claro, podía ocurrir. Y luego también con los años has ido también evolucionando y ahora también estás con las charlas TED y con también conferencias. Concretamente, antes fuera de micro hablábamos también que estás difundiendo todo lo que es la psicología positiva. Hablamos también un correcto. poquito de esta nueva etapa, de esta fase en la que estás Bueno, trabajando. mira, te platico, o sea, a mí me fue muy bien en la televisión, pero Sí, el hecho que te vaya bien también te provoca muchos problemas, porque la televisión es un mundo de muchos egos y sí. desafortunadamente la empresa en la que yo estaba, una empresa nueva, empezó cuando nosotros empezamos, se burocratiza demasiado, entran demasiados burócratas y Ujú. entonces, pues ellos son los del poder, ¿no? Y entonces a mí me empezaron a acotar y acotar y acotar y acotar, al grado de que me exilian y me destierran a la ciudad de Tijuana, que la ciudad Mm. de Tijuana, no sé, has oído, he Sí, escuchado, pero eso en ese momento era peligroso, ¿no? la ciudad peligrosísima, la ciudad más violenta del país. Entonces yo cambio el haber sido director de deportes, estar en la mesa de consejo de una de las empresas más importantes, con todo el glamour, con chofer, con Mercedes, a irme solo a la ciudad más violenta en ese momento, ¿no? Ostras. Pero fue muy interesante porque, digo, llegas aterrado, ¿no? Y me dices, Mm. ¿por qué no los renunciaste? ¿Por qué no los mandaste al carajo? Porque yo tenía 2 hijos estudiando en Claro. universidades de Estados Unidos, ni modo de decirles, se regresan compadritos porque ya no hay, no, no, entonces, pues te aguantas, pero fue el gran aprendizaje de la vida, Oriol, porque conocí a un grupo de tijuanenses porque la ciudad estaba dominada por el miedo, la gente no salía a la calle, ya no había Mm. fiestas, los restaurantes estaban a punto de quebrar, era terrible, o sea, una ciudad dominada por el miedo, pero Mm. había tijuanenses que salían y platicaban y hablaban y decían, no podemos perder la ciudad, no podemos, y ahí me acordé yo mucho de uno de los mensajes de Facundo Cabral, Mm. de que los buenos somos más, somos mayoría, pero Mm. tenemos que hacer más. Entonces yo salí a hablar de eso, de ese rollo, y me fui poco a poco, yo había hecho yo un máster en programación neurolingüística, y aproveché el destierro para irme metiendo y estudiar todo lo que es psicología positiva, psicología humanista, Abraham Maslow, Martin Mm. Seligman, y ir encontrando que eso, de que cuando tú haces cosas buenas, ¿no? Como eso Mm. es salir a decirle a la gente, coño, estamos bien, o sea, no podemos perder la ciudad, no se la podemos dejar a los malandros que les Sí, llamamos acá, ¿no? Y entonces totalmente. empiezas a ver que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? O sea, son muchas personas hablando bien de su ciudad, de su gente, y se empieza a contagiar. Y es donde encuentras esta conexión que se da a nivel de neuronas, que son las famosas neuronas espejo, Sí. ¿no? Donde estás espejeando, conectando, comunicando con la gente, y que es lo que nosotros llamamos Wi-Fi emocional. Lo Mm. llamamos que se establece una especie de señal de Wi-Fi emocional que empieza a cambiar las cosas. Y entonces empezamos a dar pláticas y conferencias Mm. y se crea un círculo virtuoso, ¿no? Porque mientras Mm. más hablamos, más aprendemos, más conocemos, más estudiamos, al grado de que llegamos y hoy tenemos un concepto muy sólido, muy fuerte que llamamos Wi-Fi emocional,
que consiste, son pláticas, conferencias, talleres, son clases que damos, masterclass en el TEC de Monterrey, por ejemplo, que es te digo, es una de las universidades más importantes de México, una de las 4 universidades más importantes de la América Latina, según Forbes, y ya estamos ahí dando clases sobre esto, pero también lo llevamos mucho. Ayer, por ejemplo, dimos una plática para 700 maestros de primaria, de escuela básica, y es maravilloso, ¿no? O sea, cómo conectas con todo eso, y eso también nos llevó a que nos invitaran a dar una plática de TED Speaker, que ya ves que los de TED pues son muy duros, porque son muy exigentes con el nivel de la plática en cómo la desarrollas. Y ahora sí que nosotros fuimos pasando todas las pruebas al grado de que nuestra charla de TED, que es Wi-Fi emocional, ya está en la plataforma, ¿no? De TEDx, y ya está allá arriba. Y pues son como que puntitos que para el ego dices, pues sí, voy bien. Y es a lo que nos hemos dedicado. Y ya también lo estamos desarrollando como talleres para las empresas, ¿no? Que se llama, de un concepto de Martin Seligman, que le llamamos la emoción de la colmena, que es cómo construir equipos de trabajo muy sólidos a partir de las relaciones positivas, ¿no? Y es un ejercicio brutal, precioso. Totalmente, porque además también trabajáis con el contagio emocional, ¿no? Que es la clave al final. Cuando tú estás en un entorno donde a lo mejor estás con emociones de frustración, de impotencia, de sentirte quemado, claro, eso al final también se contagia a nivel negativo. Y lo mismo, pues, en positivo, ¿no? Como aquí es el efecto este de difusor. Sí, y descubres que el gran líder no es el gran hacedor de dinero, ¿no? Ni es el gran hacedor de éxitos, es el que tiene la inteligencia para saber manejar las emociones de su gente. Y es brutal, ¿no? Porque aprende a manejar relaciones. Y esto viene desde la época de las cavernas, ¿eh? O sea, no crees que es nuevo. Desde las épocas de la caverna, lo que diferencia a los cromañones, que somos nosotros, de los Neandertal, que desaparecieron, fue la capacidad de imaginar las relaciones en un grupo de trabajo, de tal forma que a la hora que vas a cazar el mamut, ¿no? ¿Sí? Sabes quién puede tener problemas con quién puede llevarse bien con quién, y fortaleces los equipos de trabajo. Y es lo que nosotros estamos aplicando en las empresas aquí en Guadalajara y en general en el país. Qué bueno. Además, también tú tienes, después de tantos años de experiencia y de haber vivido en equipos, un dominio de cómo llevar, ¿no? De cómo liderar estos grupos de personas, con lo cual es toda la sabiduría en tantos años de carreras, más todo lo que sería la base de la programación neurolingüística, psicología positiva, neurociencias, ¿no? Sí, y es como te platico, quizá tú lo ves, mi carrera fue como reportero, pero eso me permitió también estar cuando fui nombrado director de deportes y Claro. director después de TV Azteca Tijuana, pues manejar los equipos y estar sentado Exacto. en la mesa de consejo de uno de los grupos empresariales más importantes de México, ¿no? Entonces, y como economista, ahí como que todo hace sentido, ¿no? Y como economista, hablas el lenguaje de lo que están hablando en esa mesa. Totalmente. Te vuelves también un líder, eres un líder en la práctica. Has de llevar tanto a Oye, nivel de economía, de personas, de gestión de conflictos, gestión de crisis, con lo cual tienes un MBA hecho de forma práctica, que es lo eso que suena cuenta al bien. final. Me gustó, te lo voy a copiar, ¿eh? Un MBA práctico, hecho en la Exacto. práctica, en el día a día. Sí, porque hay gente que puede tener el título colgado en la pared. No, yo he estudiado en Harvard MBA. Vale, muy bien. Está estupendo. Pero, ¿y la experiencia? La experiencia de tenerlo. Claro, eso cambia. Sí, no, y eso yo creo que, y te digo, yo siento que hay algo que me fue acomodando en los lugares, ¿no? Para llegar a esto donde estoy y poderlo ya difundir y llevarlo a escuelas, empresas, a grupos de trabajo, en fin, y me siento muy bien, o sea, me siento muy pleno en este momento yo. Totalmente. Y a nivel de mejoras, ¿qué habéis podido ver en las empresas cuando empiezan a aplicar este tipo de conceptos o estas experiencias de wifi emocional? No te lo digo yo, ¿eh? Son Sí, sí. cifras del Great Place to Work, de esta instancia que se dedica a calificar el desarrollo de quienes llevan mejores prácticas, que quienes ponen en práctica esto tienen rendimientos promedio de un 25% más de lo que traían, ¿sí? Qué De un bueno. 25% más, y además que de alguna forma garantizas la supervivencia de la empresa, porque ya tus empleados, tus trabajadores dejan de ser tus trabajadores, Ujú. se vuelven tus aliados, se vuelven tus cómplices alrededor de un proyecto, que es lo que yo llamo la cacería del mamut, la caza Ujú. del mamut, Eso me ¿no? gusta, eso del mamut. Entonces, ese Me ha es, ese es gustado. el concepto que estamos manejando. De hecho, hay una revista acá en México que se llama Liderín,
que nos ha dado la oportunidad de ir haciendo publicaciones periódicas y hemos ido desarrollando esto. Y precisamente el último artículo que publicamos se llama La Casa del Mamut en el 2024, que va a salir en enero, ¿no? Pero habla de esto, cómo no ha cambiado, o sea, sigues, o sea, tú puedes trabajar en un equipo de ventas, ¿qué es lo que buscas? Mayor participación en el mercado, mayores ventas. Ese es tu mamut, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es cómo te agrupas, cómo haces el clan, cómo lo constituyes, cómo distribuyes el trabajo para ir y cazar el mamut. Y depende mucho de la capacidad emocional del líder. Es impresionante, ¿no? Y a lo mejor son líderes que no despuntan y que no aparecen en las revistas de Forbes o en los programas de empresariales como el Gran Líder, pero ves el equipo de trabajo, son equipos exitosísimos y con una lealtad impresionante. No deja de haber el terrorista, ¿no? Porque es parte de la cuota humana. Todos tenemos vecinos, hay una teoría maravillosa que se llama la teoría de la estupidez. Entonces, todos tenemos un estúpido cerca, ¿no? Pero como que es parte del reto para equilibrar los equipos de trabajo. Totalmente. Es cuestión de poder encontrar ese terrorista que hemos dicho de alguna forma, ¿no? Y cómo también hacer que no afecte al grupo, ¿no? Que ese también es el reto. Sí, es que esto, y lo platicamos en nuestros talleres, esto es como una campana, de la campana de Gauss, ¿no? En donde tú tienes de un lado a los apóstoles, ¿no? O sea, los que ya por convicción ya te compraron la empresa, son parte de la empresa, son orgullosamente parte de la empresa. Esos son los apóstoles. Y en el otro extremo, en la misma proporción, tienes a los terroristas, que son los capaces de quejarse todos los días y de torpedearte la empresa. Y todos los demás son una masa crítica que la pueden mover o los apóstoles hacia el apostolado y la lealtad de la empresa o hacia el terrorismo y te revientan la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es donde entra primero la capacidad de saber detectar, como dices, ¿no? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los apóstoles? Trabajar con los apóstoles, de alguna forma, pues, aislar a los terroristas y buscar que la masa crítica a través del Wi-Fi emocional se mueva hacia el segmento. Perdón, ya me estoy aquí, ya me emocioné. O Hay sea, que mover la masa. Sí, mover la masa hacia y eso es lo que nosotros tratamos de promover en las empresas, Uriel. Totalmente, está genial. Pablo, nos acercamos ya al final de la entrevista. ¡No me digas! Ha pasado rápido ¡No me esto, digas! ¿eh? ¡Compadre, qué va pena! rápido. Es buena señal. Siempre digo que es una muy buena señal de que hemos pasado un gran tiempo y también de que hemos aprendido. Pablo, me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la gente que nos está viendo y a lo mejor está preocupada por el futuro, a lo mejor está con sus preocupaciones a nivel también emocional. ¿Qué les podríamos decir a estas personas? Y luego también cómo pueden seguirte en las redes. Pues mira, un mensaje que nosotros manejamos muchísimo, que no es nuevo, porque esa es la esencia del ser humano. Los seres humanos nacemos buenos, nacemos para el bien. No te lo digo yo, te lo dicen los psicólogos, te lo dicen los neurólogos, los neurocientíficos. El hardware de nosotros es el bien. Entonces, es reconocer que podemos estar en un mundo jodido, ¿no? Por ejemplo, México vive una situación muy complicada donde la mayor parte del territorio está ocupada por narcos que se pelean entre ellos, ¿no? De terror, un país que no conocíamos. El mundo que te digo, guerras estúpidas por aquí y por allá. El mensaje es lo que decía Facundo Cabral, que los buenos somos más, somos mayoría, aunque no hagamos tanto ruido, pero él decía, por cada bomba, por cada balazo que hay y que hace mucho ruido y que volteamos, hay millones de abrazos, millones de sonrisas, millones de afectos. Entonces el mensaje es, los buenos somos más, somos muchos más, eso va a ser la diferencia, pero tenemos que hacer más. Y ese es el mensaje con el que nosotros abrimos y cerramos nuestras conferencias de Wi-Fi emocional. Está genial. Y Pablo, para que la gente te pueda seguir en las redes, ¿dónde puede hacerlo? Hombre, que no. Puede ver tus... Es arroba Pablo Latapí, así, con I latina, Pablo Latapí. Arroba, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en X, antes Twitter, y ahí estamos a la orden. Ahora tenemos un programa de radio que se escucha, es una estación abierta, una frecuencia modulada, se llama Zona 3, así Zona 3, y es de aquí de Guadalajara. Y ahí también nos pueden escuchar. Claro, van a escuchar las noticias de lo que pasa en las calles y avenidas de Guadalajara, pero pues es también muy sabroso, es muy agradable, ¿no? Y lo pueden escuchar en línea buscando Zona 3. Qué bueno, está genial. Pues Pablo, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también contagiarse de forma positiva con este pensamiento positivo que estáis haciendo una gran labor a la hora también de divulgarlo y que cada vez seamos más las personas
buenas que queremos un mundo mejor. Y qué mejor manera que escuchando y siguiendo a Pablo Latapi, que seguro que nos va a inspirar en este camino de positividad. Muchísimas gracias. No, tío Orioli, muchas gracias. Jamás me imaginé que me iba a entrevistar un científico notable de la Barcelona, esa maravillosa, de la Cataluña tan querida. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que tengas un feliz día. Chao. Gracias.